empezamos a agregar. Ya, entonces continuando. Ya teniendo lo que es el tiempo que tarda de un punto a otro, que sería de A a B en este caso, ya sé cuánto sería mi tiempo de vuelo, cuánto tardo, porque al final simplemente tengo que multiplicar ese tiempo por 2 y voy a tener el tiempo en que tarda desde el principio del viaje hasta el final del viaje. Ahora, teniendo eso en cuenta, puedo ya calcular lo que es la distancia máxima, es decir, cuánto viajó horizontalmente. ¿Cómo? Bueno, simplemente porque yo ya voy a tener lo que es la velocidad inicial en X. Imagínense, por ejemplo, que es de 3 metros sobre segundo. Como yo ya sé el tiempo de vuelo, yo sé cuánto es la posición y también teniendo en cuenta esta siguiente ecuación, voy a poner aquí distancia máxima. Yo tengo en este caso una sola ecuación en el movimiento en X, que es igual al de X final, es igual a X inicial, más la velocidad en X por el tiempo. No hay gravedad porque solo la gravedad afecta al movimiento vertical. Solo como aquí solo hay una velocidad constante, no existe aceleración. Y hasta ahí no más llego. Es decir, la velocidad aquí en X es constante. ¿Ya? Bien. Teníamos ya lo que es la velocidad en X. Quiero saber mi X final porque yo no sé a qué posición voy a llegar. Eso va a determinar eso va a determinar mi distancia máxima. Mi posición inicial la desconozco. O sea, perdón, no la desconozco. Es cero. Es cero. ¿Ya? 0 metros. Mi velocidad en X ya dijimos que era 3 metros. ¿Y qué tiempo tengo que usar entonces? Acuérdense que nosotros queremos calcular la distancia entre el punto A hasta el punto D. ¿Ya? ¿Cuánto tarda en llegar de A a D? Tarda el tiempo de vuelo. ¿Cuánto era eso? Bueno, dijimos que era lo mismo que el tiempo de A a B más el tiempo de B a D, donde al final era lo mismo que multiplicar dos veces el tiempo del punto inicial hasta el punto máximo, que eso es lo mismo que 0,4 segundos. Es decir, el tiempo que tengo que utilizar aquí para calcular la distancia horizontal máxima es de 0,4 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la altura máxima en este caso? O sea, perdón, no la altura máxima. La distancia máxima horizontal sería igual a mi X final, es igual a los 3 metros por los 0,4, que es lo mismo que 0,3 multiplicado por 4. Sería lo mismo que 1,2 metros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que la distancia que recorrió el proyectil de manera horizontal desde que empezó el vuelo hasta que llegó al suelo nuevamente es igual a 1,2 metros. Y eso más. Esa es la manera lógica y nada más que lógica, utilizando las ecuaciones que ya saben, de cómo obtener cada una de estas características. ¿A qué características me refiero? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima? ¿Cuánto tiempo tarda en dar todo el vuelo? Y por último, ¿cuánto distancia horizontal recorre desde que empieza el vuelo hasta que llega al suelo nuevamente? ¿Ya? ¿Cómo? Profe, Dime. eh, pero ¿y por qué acá no se considera lo que es conocido la velocidad? O- porque yo veo que en la ecuación solo está considerando usted lo que es distancia. ¿Por qué? No se considere la velocidad, pues considere la velocidad que uno tiene en X, que es el 3 metros sobre segundo. Acuérdense que uno tenía una cierta velocidad inicial, por ejemplo, aquí, y dependiendo del ángulo uno puede llegar a descomponer en el componente Y y en componente X. ¿Ya? En la ecuación yo sí consideré la velocidad, aquí. No sé si no tiene, sí, parece que no. Ah, verdad, pues. Ya caché en que te confundiste. Y que me confundí yo y dice que te confundías tú. Aquí, esta velocidad acá es de metros sobre segundo. Yo puse metros. ¿Eso era? Eso mismo, profe. Ya, buenísima. Ahí Usted lo está. dijo. Oye, muchas gracias por darte cuenta. Menos mal. Buenísimo. Claro, era en metros sobre segundo.
Ahí sí. Eso. Entonces, esa es la manera lógica de hacer estos tipos de problemas. Manera lógica, ¿por qué? Porque yo estuve considerando ciertos datos antes. O sea, yo sabía la velocidad inicial que tenía, sabía la velocidad final a la altura máxima y a partir de eso, solamente eso, pude calcular todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la velocidad que tengo en un principio? ¿Cuál es la velocidad que tengo en la altura máxima? ¿Cuál es la velocidad que tengo al llegar al suelo? Tengo una cierta velocidad inicial al principio que se va a ir reduciendo hasta llegar a la altura máxima, haciendo que sea de cero. A medida que vaya bajando, mi velocidad ya no es positiva, sino que vuelve a ser negativa o de signo contrario. Y a medida que baja, va a ir aumentando su velocidad en vez de disminuir, y va a llegar un instante antes de chocar con el suelo, va a tener la misma velocidad que tuvo en el principio del movimiento. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado antes, todas estas ecuaciones, o bueno, esta es la manera lógica. Hay otra manera que es a través de simplemente tener las ecuaciones, tener las fórmulas. Simplemente. Hay algunos que les gusta tenerlas, que ya lo ven de manera lógica, que es más útil, porque una vez que tienen tienen esta manera de lógica de ver las cosas, pueden resolver cualquier cosa, te lo juro. Pero si es que ya lo hacen con solo el tema de las ecuaciones, se vuelve un poco más complejo porque les cambian un poquito el caso y ya no pueden hacer nada. Ya las ecuaciones no tienen, no son las mismas, se podría decir. Mientras que cuando uno lo hace de manera lógica, puede arreglárselas. De alguna manera se las puede arreglar. Pero si solo confían en las ecuaciones, les cambian un poquito el caso y ya no es lo mismo. La velocidad final en X también se conserva. No, o sea, la velocidad en X, acuérdense que es una velocidad constante, no va cambiando. Es decir, que a medida que vaya avanzando se va a mantener en el tiempo. Aquí va a ser de 3 metros sobre segundo, por ejemplo, a este punto. A este otro punto va a ser de 3 metros sobre segundo también. Y ya cuando choca el suelo sigue siendo de 3 metros sobre segundo. Siempre. A eso se refiere con velocidad Profe, constante. Dime. entonces digamos que en el caso de Y, la velocidad en Y, sinceramente, va a cambiar por el tema por la altura, por el tiempo de vuelo que tiene y además por la altura máxima. Dale de nuevo. Dime la pregunta de nuevo que me perdí en un momento. Dale, dale. Es que, digamos, no sé, usted nos explicó que la velocidad inicial en Ujú. a medida que crece, una parte de esto la velocidad va a quedar en cero, pero después se va a mantener así en cero o va a volver a su estado inicial de la velocidad. Mira, no te entendí muy bien, pero voy a explicarlo de nuevo a ver si es que respondo a tu pregunta. ¿Ya? Sí. En este caso, yo tengo una velocidad de 2 metros sobre segundo, sí, en el inicial, ¿ya? A medida que yo vaya avanzando hacia arriba, va a ir disminuyendo, ¿ya? Si yo tuviese una velocidad mayor, por ejemplo, de 4, tardaría más en reducir mi velocidad, ¿ya? Es decir, estaría más tiempo volando, porque al final lo estoy lanzando con más velocidad hacia arriba. A medida que yo vaya avanzando, que aumente la altura del proyectil, su velocidad va a ir disminuyendo hasta cierto punto donde ya no puede subir más, porque su velocidad disminuyó a cero, ya no avanza hacia arriba. Eso es un instante cortísimo, pero es un instante considerable. ¿Ya? No es como que llegue y se mantenga así a cero todo el rato, o por un segundo entero. No. Va a haber un instante específico que puede ser hasta de un microsegundo, por ejemplo, donde su velocidad es cero, y después empieza a bajar. No sé si ahí te respondo. Sí, sí me respondió. Ya, perfecto. Gracias. Buenísimo. Y luego, de nuevo, y una vez que llega un instante antes de llegar al suelo, alcanza la misma velocidad en magnitud, pero en signo contrario. Por eso aquí yo pongo que tiene 2 metros sobre segundo y acá al final pongo que es menos 2 metros sobre segundo. Ya, ¿qué hora es ya? Ya nos quedan 10 minutos. Ya, esta es la manera lógica de verlo, lo voy a dejar hasta acá, porque ¿para qué lo voy a enredar con más cosas? La próxima clase voy a explicarlo
cómo se llegan a las ecuaciones que uno generalmente encuentra en Internet, porque si ustedes buscan movimiento parabólico en Internet, les van a dar unas ecuaciones, pero quizás se confundan así como, ¿qué crees? Aquí no, aquí simplemente considerando unos ciertos datos, pueden utilizar las ecuaciones más simples y van a llegar a los resultados. Pero acuérdense, cuando uno tiene las ecuaciones que uno encuentra en Internet, por ejemplo, les cambien un poquito el caso, pero es que un poquito, y se da la cresta todo, ¿ya? Así que, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Yo voy a cerrar pronto la unidad. Yo voy a pasar la última clase de esta unidad la próxima semana y después, o vamos, mira, es que pienso hacer una actividad de ejercicios y luego ya pasaríamos a hacer un quiz, en ese caso, ¿ya? Así que atentos a eso. La próxima clase va a ser la última de materia, que bueno, ya aquí, de aquí en adelante ya está lista la materia, solo que mañana, o sea, la próxima clase voy a ponerle como el tema de las ecuaciones que les había dicho. Y de ahí va a ser una actividad y luego resolver cualquier otra clase de resolver dudas, cualquier cosa por el estilo. Y de ahí un quiz que va a ser online, en realidad. ¿Ya? Así que eso, chicos. Hasta ahora ya estamos listos. Si es que tienen alguna duda, díganme, preséntenmela, escríbanmela, Profe, díganme. la clase anterior, yo tuve que meterme en un taller de mi preuniversitario y no pude meterme hasta la mitad de la clase. No, tuve casi la mitad de la clase. ¿Podría subir la clase anterior Todos los al videos, clase? todas las clases ya están listas, están subidas en el canal de YouTube del liceo. Tienen que ir a la lista de reproducción de cuarto medio, ¿Cuarto electivo, medio? o sea, cuarto medio, sí, de cuarto medio, y ahí va a estar unos videos que dice cuarto medio electivo, movimiento parabólico. Están todas las clases que hemos tenido ahí, Ah, ya. están todas listas ahí, así que, insisto, aquí ya, sí que está todo listo ahí, ¿vale? Está todo listo. Bueno, Profe, ¿podría intentar como subir la guía de ejercicios antes de la clase, como para revisarla y si tenemos dudas? la... Ay, qué bien rica. La guía de ejercicios. Sí, pues, es que eso hago generalmente, yo subo la guía de ejercicios, yo entrego una fecha después de la clase, para que en la clase tengan dudas, ¿ya? Por ejemplo, bueno, eso ya tuvimos perdón, ya tuvimos la guía de ejercicios de la semana pasada. Y esta vez, miren, voy a subir voy a subir. La guía de actividad lo voy a subir para que la entreguen el lunes. El lunes, ¿cuánto es? No el de esta otra semana, sino de la próxima. Deme un segundito. Ya. Voy a subir una guía que va a ser para el lunes 15. Lunes. El lunes 15, para así el viernes 12, no, el martes 16 mejor, para que tengan el lunes por lo menos para trabajar si es que tengan alguna duda para el viernes. Para así, el viernes 12 yo les explico lo último que falta, que es el tema de las ecuaciones, cómo se llegan las ecuaciones y todo. Y ahí resolvemos cualquier tipo de dudas y todo lo que tengan. ¿Ya? Lo más probable es que esta guía de actividades lo suba el lunes, este otro lunes. O el fin de semana, si es que no les molesta. Me dijeron Profe, que les molestaba y lo subiera el fin de semana. Dime. entonces lo que usted nos explicó en la clase del día fue como una metodología para llegar más rápido al resultado, ¿cierto? La clase de hoy día son las características presentes en el movimiento para poder llegar a lo que es el tiempo, la altura máxima, etcétera, etcétera. Porque en sí, uno podría, ¿cómo decirlo? Uno podría sacar los datos de un uno en uno, en cada instante de tiempo, que es lo que hice en la actividad anterior, que se acuerdan que les dije así como obtengan 10 datos y obtengan la altura que está en cada uno. Uno podría hacerlo de a uno y va a llegar al resultado en algún momento. Pero para resumir todo ese proceso, puedes utilizar las ecuaciones para llegar a esos resultados. El tema está en que si tú no sabes, por ejemplo, que la velocidad cero a la altura máxima o que la velocidad al final del movimiento es la misma que la inicial pero con signo contrario, se te va a complicar la vida, ¿ya? Entonces, lo que fue hoy día fueron las características esenciales
para poder obtener los datos principales del movimiento. Profe, Por eso los datos principales eran el tiempo en llegar a la altura máxima, el tiempo en llegar a el tiempo de vuelo y la distancia máxima horizontal. Dime. pero siempre en estos tipos de ejercicios siempre debe considerarse que la aceleración de gravedad es negativa, ¿cierto? O Ahí depende depende del del sistema de sistema de referencia siempre. Acuérdate ahí. Porque, por ejemplo, en este caso, imagínate que yo tengo una gravedad, no, un sistema de referencia que es positivo hacia abajo. ¿Qué significa eso? Significa que mi velocidad inicial en I va a ser negativo. Y mi velocidad final va a ser positivo. Y eso cambia en la ecuación que tengo acá. Porque aquí yo tendría que, pues, como tengo un sistema de referencia hacia positivo hacia abajo, significa que mi gravedad sería positiva y mi velocidad inicial sería negativa. Ahora, trata de no complicarte la vida con eso y siempre considera un sistema de referencia positivo hacia arriba para que la gravedad siempre sea negativa. Yo simplemente les advierto sobre el sistema de referencia porque en la universidad siempre está el maldito ejercicio donde dicen considera el sistema de referencia hacia abajo y los chicos se sacan un 1 al tiro porque no lo consideran. ¿Ya? Es por eso nomás. Así que tranquilízate, tranquilo con eso. Yo siempre voy a considerar ¿cómo se llama? Un sistema de referencia positivo hacia arriba. Ahora, pues si es que llego a hacer un ejercicio que diga lo contrario, va a ser como de modos, ¿no? ¿Ya? Así que no te preocupes por eso. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Voy a dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ni una duda. Entonces terminamos la clase de hoy día. Este video lo voy a subir a YouTube también, por si acaso, por si alguien faltó, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por venir, chicos. Muy buena clase, muy bien, buenas preguntas. Y nos vemos la próxima semana. Atentos al Classroom, atentos a las tareas. Y eso. Que estén bien. chao, Nos profe, vemos, cuídese. profe. Chao, que les vaya bien. Cuídate. Bye. Y todo, que vaya bien.